si se quiere de alguna manera, ha alzado la voz de un sector de la sociedad donde está manifestando por el tema de la falsa denuncia, un tema creo que inclusive se está tratando también Fantástico. en lo que es el Congreso Sí. a nivel nacional. Y bueno, le queremos dar la bienvenida y particularmente por dos cosas. Si bien lo queremos usar de disparador, no queremos entrar en las particularidades y por ahí en algunos detalles que no tiene sentido, no cambia nada, pero el tema de Agustina, que el Papa de Agustina tenía la tenencia y a fines del año pasado, tengo entendido, se la sacaron, se la revocaron. Así es. Y que no es tenencia, es custodia, tengo entendido, la guarda es de la nenita, de Del chiquita, menor. de Agostina, se le dieron a la mamá. Bueno, y que después, bueno, terminó Pasó lo que sabemos. con lo que todos ya sabemos. Licenciada Margarita Marzal, no sé si me está escuchando. Sí, escucho perfectamente. Bien, antes que nada, bueno, gracias por su tiempo. Sabemos, bueno, que dentro de sus actividades no tiene horarios, calculo, en medio el trabajo de la psicología, en medio acudir como bombero, y sabemos que se ha hecho un tiempo para atendernos. Le queremos agradecer, le queremos preguntar, bueno, el tema de las falsas denuncias. Tengo entendido que usted, bueno, ha publicado varias en sus redes, que es un activista, no sé si el término, pero por lo menos una de las grandes difusoras de este proyecto que se está tratando en el Congreso, ¿puede ser? No precisamente en lo que se está tratando en el Congreso, pero sí yo trabajo en falsas denuncias hace 15 años. Estoy especializada en delitos sexuales. Trabajo, ustedes cuando me llamaron me nombraron a la doctora Anzuategui, yo trabajo con ella, trabajo también con otros estudios de abogados. Sí. Soy perito de parte, porque por las dudas lo aclaro, ¿no? Yo soy psicóloga, perito de parte. Y vengo, sí, obviamente hablando en disertaciones en varias provincias, en congresos, sobre el tema de las falsas denuncias y todo lo que, digamos, más allá de las falsas denuncias de abuso, todo lo que compete a la situación de los niños y de la vulnerabilidad que presentan algunos niños cuando justamente también o la justicia o, digamos, la parte pericial no trabaja como debería. Bien, mira, quiero usar una palabra que vos como perito posiblemente me lo puedas corregir si es una burrada lo que digo. Muchas veces el tema de las falsas denuncias, creo que está bien que sea penado, que se aborde el tema desde lo legal, pero muchas veces el tema de las falsas se usa como, que ahora un término que lo he escuchado ahora, como criminis causa. En realidad se usa el tema de las falsas denuncias para tapar o tratar de tapar, bien digo, otro delito que es el impedimento de contacto en las situaciones de los divorcios conflictivos que le saben decir. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Mira, te voy a contar que en la mayoría de los casos que yo tengo, bueno, la mayoría, así como hay también denunciados donde las supuestas víctimas, siempre hablamos de supuestas víctimas, ¿no? Claro. Hasta no tener la sentencia, pero actúan en la etapa de investigación y por lo tanto para mí no son víctimas todavía. En la generalidad de los casos que yo tengo son padres impedidos de contacto ya, es decir, vienen con la historia de los fueros de familia donde ya ha habido intentos de impedimento de contacto, lo cual ya nos hace presuponer que existe una intencionalidad que después se termina probando en muchos casos, ¿no? Esa intencionalidad de apartar el vínculo y que como de alguna manera no se pudo hacer efectivo o no funcionó, no se pudo sostener dentro del fuero de familia, se traslada al fuero penal mediante una denuncia de abuso como disparador. En muchos casos tenemos hasta pruebas de amenazas, donde ya había o amenazas cruzadas o denuncias cruzadas, donde ya mostraba una conflictiva de la pareja parental, donde el niño está en el medio y realmente muchas veces falla la justicia por varios motivos, ¿no? Si vamos al campo del fuero de familia, que es donde estábamos, me parece que estás más apuntando, ya dan por hecho de por sí que, bueno, que la madre, porque es madre, tiene
garantía de funcionar mejor en su rol que un padre en el rol paterno. Es una cuestión muy social. ¿Cómo? Es una cuestión muy social. Sí, es una cuestión cultural. Hasta biológica, podemos decir, que existe, bueno, que la madre lleva el niño a su seno, que lo cuidamos biológicamente, tiene a lo mejor más capacidad para entender y ocupar el rol materno justamente, claro. Pero también existe el rol paterno, el niño ha sido concebido por los dos padres y lo esperable es que siempre los dos roles puedan estar trabajando juntos, digamos, ¿no? No uno contra el otro, sino juntos, y así también que el niño pueda tener, niño, adolescente, ¿no? Estamos hablando en general, que el niño pueda tener una familia extensa también, que no solamente sea los padres, sino también tíos, abuelos, primos, que todo eso también hace a un acervo cultural para el niño, que además no queda sometido, como muchos de estos casos que tenemos nosotros, ¿no? Ya, digamos, al arbitrio de una de las partes. El niño, por lo general, cuando nosotros tomamos la causa en el área penal, ya hay un niño que está a cargo de una madre, supongamos. No vamos a hablar de madres porque, si bien hay muchos padres que son los denunciantes y las madres son las impedidas, sí. La generalidad de los casos, los denunciados son varones, vamos a decir, ¿no? Eso te iba a preguntar. Sí. Así como tenemos docentes, y tenemos docentes mujeres y docentes varones, hay muchos casos de madres impedidas y condenadas o madres presas, digamos, no se puede siempre decir que es el hombre el que está denunciado y la mujer denunciante, pero vamos a decir que es la gran mayoría. Entonces, que nos encontramos con muchos casos donde por defecto ya hay como un sesgo representativo, se podría decir, donde a priori ya se considera que la madre es la mejor o la más indicada para cuidar al niño, sin ningún estudio previo, sin ninguna pericia, sin ninguna entrevista, incluso hasta llegando al punto donde yo intervengo como perito en lo penal, donde se intervienen las pericias ya con una denuncia formal, ¿no? En el caso donde yo intervengo puntualmente de sospechas de abuso, bueno, las pericias muchas veces se le piden al denunciado, pero no al denunciante, como asumiendo también perfecto que solamente los hombres pueden tener patología o pueden ser abusadores o maltratadores, ¿no? En el caso de muchas causas de familia, pero no asumiendo que tal vez haya una patología o alguna disfunción o algún trastorno en la persona de la mujer, de la madre o la que cumple el rol materno. A veces en las abuelas, porque también hay abuelas, ¿no?, que están a cargo y están tras una denuncia. Sí. Esto es un error no solo de la justicia, sino que ahí tenemos un error de un sesgo ya cultural, ¿no?, que nosotros no podemos, o sea, la justicia no puede permitir caer en eso, no puede permitirse caer en eso por el bien de los niños, y tampoco los peritos podemos permitirlo desde el punto de vista de lo que nosotros como en las partes podemos hacer, que es el control de la prueba y es el asesoramiento de los abogados. Licenciada, usted... perdón, sí. siga. No, digamos que tenemos que tratar de garantizar de que las pericias se hagan a ambas partes, a padres y a madres, y no presuponer que la persona que cumple el rol materno no va a tener ningún problema y que el hombre que cumplía el rol paterno, que está sospechado y que muchas veces ya está impedido de contacto, que es la persona, porque después además en la práctica nosotros nos encontramos con las cosas que muchas veces son al revés, es decir, la persona que más, si realmente fue bien peritada, a lo mejor aparecen más signos de trastorno o de patología en la madre que en el padre, ¿me explico? Sí. Cuando realmente se investiga como corresponde, no me refiero a una pericia donde solamente se los escuche y nada más, y se queden con el relato consciente. Yo me refiero a una pericia bien hecha, una pericia multimétodo que tenga rigor científico, con técnicas estandarizadas que puedan ser contrastadas por otros peritos, que puedan ser comprobadas,
que tenga rigor científico, que tenga, digamos, forma de evaluar los rasgos de personalidad, por ejemplo. Doctor, No quedamos con el dicho consciente de los que están respondiendo preguntas que obligan a un mal ejercicio pericial, y después uno se encuentra con pericias que son un desastre, porque uno dice, ¿de dónde sacan esto, no? licenciada, apelando, bueno, a usted como perito forense y perito de parte en algunas causas, hay detractores de este proyecto de ley de falsas denuncias donde dicen que los casos de falsas denuncias es el 0,1%. Déjeme terminar la idea, que no creo que sea así, porque creo que, y usted me lo podrá decir, sabemos que ese número estadístico es de las denuncias que se investiguen y llegan con sentencia. Sabemos que, por lo menos, y aquí en Córdoba, sabemos que acá esas denuncias no se investigan por este sesgo o por esta cuestión ideológica que está hoy en la justicia. Algo... Hay cosas, hay sesgo y hay una cuestión ideológica muy fuerte. Hay un miedo muy grande de que se invisibilicen los abusos realmente experimentados, que existen, nadie dice que no estén. El problema es que justamente por no querer invisibilizar eso, se invisibilizan las falsas denuncias y entonces caemos en que todo es lo mismo. Mira, yo escribí un artículo en el año 24 que hablaba justamente de la falsa denuncia y la relación con el implante de memoria, ¿no? Me voy de tema, sino... Pero ahí mencionaba... las estadísticas del CONICET hablaban de 2/3 partes como de falsas denuncias. Digamos, no podemos dar un número exacto, pero se sabe que son 2/3 partes, por lo menos por algún estudio que se realizó en el CONICET. O sea, de las denuncias, 2/3 partes son falsas. Exacto. Del 100%, claro. Hay que llamarle denuncias falsas, hablemos de falsas acusaciones. Y nosotros cuando hablamos de falsas denuncias, básicamente estamos hablando de denuncias o erróneas o calumniosas. 2/3 es un montón. Calumniosas, 2/3 es un montón. Sí. Con eso tengo una pregunta, licenciada. Las personas que llevan a cabo estas falsas denuncias, ¿son posteriormente analizadas también? De por qué... Pasan dos cosas que son muy graves. Una, que cuando hay un caso de sobreseimiento, muchas veces los niños que estaban a cargo de una madre no vuelven a ver al padre. ¿Por qué? Porque en el medio pasó mucho tiempo y un niño es muy influenciable, sobre todo los preescolares, y en general los niños pasan a creer que sus padres son malas personas, que les han abusado. A lo mejor no tienen elementos desde lo verbal como para explicar lo que les pasó, porque esto es lo que uno observa por lo general, ¿no? Es más, podemos llegar a observar cuestiones hasta ilógicas en su discurso, pero sí es claro que han sido influenciados. No, aparte, más allá de lo influenciado, también está el tema de que es una edad, cuando son niños, en donde justamente se van creando lazos que al no crearse generen el desinterés después del niño, más allá de la influencia o no positivo o negativa que puede haber llegado a ser la madre. Se rompe un lazo simplemente. Pasa que dejan de ver a una persona que por ahí era un referente importante, y por otro lado arman pactos de alianza con las personas que tienen a cargo por una cuestión de temor a la orfandad. Claro. En muchos de esos casos, si se propusiera un plan de revinculación efectiva con seguimientos, para garantizar que los niños sean revinculados, muchas veces niños terminan siendo revinculados, que muchos de los niños incluso quieren volver a ver a los padres, pero se los impiden o se los convencen de que esos padres son malos o les hicieron daño, y quedan convencidos, y después sacarlas de esa posición es muy difícil, y en muchos casos no estamos viendo que eso implica un maltrato infantil y una alteración de la realidad psíquica que no se está teniendo en cuenta. Y eso también debe ser revisado. Licenciada, permítame hacer un término que seguramente me lo va... Son muchos años, ¿viste? Los que están realmente separados de los progenitores. Licenciada, mire, permítame usar un término que seguramente me lo va a corregir y obviamente se lo voy a pedir
le voy a pedir que me lo corrija, pero creo que muchos en estos casos se da la supresión de identidad afectiva, digo, directamente vemos cómo se le priva al otro chico la posibilidad del condón, porque más allá del padre, lo que se busca es borrarle la identidad afectiva de los abuelos, tíos, primos, de la otra parte de la familia, de manera caprichosa. ¿Cómo ve el papel de la justicia? No tiene las herramientas, no tiene el interés. Hay algo más que no estamos viendo, el común denominador de la gente, que hoy tenemos una postura crítica a algunas cuestiones de la justicia. ¿Cuál es la sensación? Por lo menos, y lo digo desde acá de Córdoba, no sé si será a nivel nacional o de donde usted, de su área, de su zona de influencia, por así decirlo. Mira, yo no tengo una zona de influencia porque trabajo en varias provincias del país. Y no se puede generalizar nunca, ni hablar mal de jueces, ni hablar mal de fiscales, ni hablar mal de peritos, porque hay gente que trabaja bien, como todo. Pero sí se ve una tendencia que los niños de pronto, hace poco he escuchado casos de un niño que decía que no tenía padre, ni tío, ni abuelo, cuando en realidad había tenido una historia con ellos. ¿Qué va a pasar después con ese niño? Todavía no lo sé. La realidad es que en mi experiencia muchos de ellos no vuelven a ver a esos lazos que tenían antes. Y ahí es donde encontramos una falla muy grande en la justicia, en no garantizar esa revinculación. Sobre todo, por supuesto, estamos hablando de casos que han sido sobreseídos o que no han sido condenados, ¿no? Estamos intentando eso. O sea que tampoco repara el daño, ni siquiera. Tampoco repara el daño. Es como que, bueno, no se observa, son muy pocos los casos que uno realmente mantiene el contacto y tenga la alegría de decir, sí, recuperé a mi hijo. Sí. En muchos casos, incluso, ¿qué pasa? El padre recupera a los hijos y entonces cae una nueva denuncia, que es una agregan a lo que antes no estaba, que tampoco tiene valor, porque lo que no se dijo en su momento, no se trabajó en el tiempo que duró el proceso. La justicia, los peritos, los jueces tienen que tener en cuenta que esos agregados muy probablemente son recursos de la parte querellante que quiere recuperar esa tenencia o seguir impidiendo el vínculo, y que hay que escuchar a los niños más allá de los discursos conscientes también, porque ahí es donde también uno encuentra que realmente no existió ningún daño. No quedarse con, no, bueno, hay una denuncia donde la niña dijo nuevamente que no. Muchos casos son de higiene. Son consultas. Luego dos consultas. Una, con respecto a esta ley que bueno, que está en tratativas, digamos, de poder, ¿usted cree que esto puede llegar a modificar realmente la situación de esto con respecto a las falsas denuncias? Eso por un lado. Y otra pregunta que quiero hacer es, ¿qué recomendación usted le daría a estos padres denunciados falsamente? Bueno, en relación a la primera pregunta, yo creo que sí, que todo eso está sentando las bases para el conocimiento popular. Incluso, fíjate que han llegado a los medios todos estos temas, gracias a estos proyectos de ley también, o contemporáneamente han llegado a los medios un montón de gente, digamos, de testimonios, de gente que le ha pasado lo mismo, de jóvenes, bueno, casos que ya hemos conocido, ¿no? El famoso caso Guisoni, y hay otros más, donde pueden llegar a los medios causas que se han comprobado que han sido falsas, han llegado al Congreso causas que han sido falsas como testimonio, y entonces aparece a nivel mediático también, y entonces digamos como que el mundo empieza a creer que existen las falsas denuncias, cuando las falsas denuncias existen desde hace mucho. Tal cual. Y te digo por qué. La ciencia de la psicología del testimonio ya existe de por sí para poder discriminar un relato verdaderamente experimentado en los niños de un relato inoculado e implantado. Esto ya te dice que desde muchos años atrás, antes de 1970, existían ya las falsas denuncias, y en nuestro país también. Lo que pasa es que de esto no se hablaba o era muy desacreditado. Y lamentablemente digamos, también falta formación, yo diría, ¿no? Y capacitación en ese punto, porque... ¿Formación a quién? ¿A la justicia? Formación en la justicia, porque hay capacitación sesgada, ¿no? En información que
que es incorrecta o al menos está... Te voy a dar un ejemplo. Sí. Se habla mucho del SAP y que el SAP no existe y que el síndrome de alienación parental, Sí. y lo toman como bandera, como para desacreditar todas las personas que trabajan en la defensa, y nunca se habla. O sea, nosotros no vamos a hablar de algo que no existe, que es el síndrome de alienación parental, que no existe desde ya. Como síndrome no existe, pero sí existe como problema relacional, y está en el DSM-5. Claro. Y se llama problema relacional de padres a hijos. Es exactamente lo mismo que la alienación parental. Existe porque además en la práctica uno lo ve en la práctica pericial, lo ve en la práctica clínica, lo ve en familia y lo ve en penal. Claro. Y sin embargo, los discursos andan por ahí, ¿entendés? En muchos casos. Y realmente el consejo que yo puedo dar, y bueno, a las personas que han sido denunciadas, es que busquen un abogado y peritos de parte, porque es ahí donde se juega todo el partido, vamos a decir, en las pericias. Claro. Usted, respecto a esto de la ley, ¿no? Yo he estado leyendo de que el objetivo justamente es, al ser más altas las penas, generar cierto, hablando de criollo, a generar cierto miedo a que las personas dejen de hacer denuncias falsas, porque va a haber una condena posterior a esa denuncia falsa. Pero a mí me parece que más allá de eso, y yo no sé si es así o es parte de la ley también, el hecho de que por ahí siento que la justicia no sabe relacionarse con las otras opciones que tiene, como por ejemplo un gabinete psicológico. Es como que siento como que toma la decisión sola, evidentemente, sin contar con una herramienta importantísima que podría ser la que ustedes pueden generar peritando estas situaciones a ambas partes para poder llegar a una resolución favorable para ese niño o niña. Sí, y con respecto a lo que vos decís, yo le quería preguntar si existen estas pruebas que se hacen, las mencionadas anteriormente, que se le hacen a ambos padres, y a partir de ahí se juzga, digamos, la tenencia del menor. Si existe ya ese estudio que determine eso, también si es fácil por ahí de ver si alguien tiene y de detectar si alguien tiene algún tipo de psicopatía, porque está muy claro que algo está fallando y no puede ser que a partir de muertes se tome cartas en el asunto y que en realidad nada se podría haber evitado. Sí, por supuesto. Entonces, si data de 1970, también me parece juzgar a quien hace la falsa denuncia de por qué la está haciendo, y bueno, solicitarle atención psicológica. Los primeros referentes conocidos en psicología del testimonio, pero viene de mucho atrás, de la psicología del testimonio. Contestando las preguntas, a ver, el falso testimonio existió siempre, es decir, que agraven la pena, bueno, no sé, pero siempre existió la pena por falso testimonio. Lo que pasa es que no se aplicaba antes, y a veces tampoco se puede aplicar porque es difícil probar la animosidad. En algunos casos sí se puede probar fácilmente, en otros no, y en otros casos la persona que ha sido absuelta, por lo general queda sin fuerzas y sin recursos para seguir la batalla, ¿no? Tal cual. Eso por el otro lado, sí, los juzgadores acuden a peritos, que son los peritos de la fiscalía, vamos a decir, los peritos oficiales, que la fiscalía acude a ellos para empezar, en la parte penal, por supuesto, para evaluar a los supuestos denunciados y denunciante, que bueno, es la parte que yo les digo, muchas veces no se hace, se evalúa a uno solo o a ninguno, y cuando se hace muchas veces se hace mal. Algunas veces se hace bien. ¿Por qué no se hace bien? Porque justamente se quedan con los relatos conscientes de las personas, sin un apoyo de las técnicas, y técnicas que sean multimétodo, que tengan rigor científico, técnicas estandarizadas que puedan hablar de los rasgos psicológicos de las personas. Sí, existen esas pruebas.
consciente, no vamos a llegar a ninguna conclusión que pueda ser sustentable y confiable, vamos a decir. Sustentable con alguna otra técnica que nos permita decir de dónde llegamos a esta conclusión. Son, por lo general, muy pobres en ese caso. Sí se hacen, muchas veces a las denunciantes no se hacen pericias o se aplica perspectiva de género, entonces la pericia que se puede hacer es muy pobre, no se le pueden aplicar determinadas técnicas. Claro. Y después en policía existen pericias que se hagan, que hacen a ambos padres, existen controles de legalidad que no se aplican, que yo sepa, en muchas situaciones. Eso me excede la parte familia, pero por lo que yo tomo, digamos, en mis causas, no se aplicó muchas veces en la mayoría de los casos, una batería diagnóstica exhaustiva o una, digamos, una pericia efectiva para saber quién está más en condiciones de estar a cargo de un niño o de tener el régimen de comunicación exclusivo. Claro. Por otro lado está esta cuestión de bueno, para que sea exclusivo tiene que ser muy grave la situación, ¿no? Porque en realidad deberían poder acceder los dos padres a ese régimen de comunicación. Claro, le hago una última pregunta antes de terminar y liberarla. Con respecto a de la pericia que usted dice que no se hace por una cuestión de falta de utilización de esta herramienta o por una cuestión de costos. No, que yo sepa no son costos, sino es una cuestión, en muchos casos, mal entendida, como que la parte denunciante es la víctima y que a la víctima no se la molesta, digamos, ¿no? Se limitan al que denunció, se supone que dice la verdad y se acabó, digamos. Exacto. Bien. Se le toma el relato o la denuncia como la verdad, sin contrastar hipótesis, sin evaluar otros datos de la causa, sin llamar a la familia extensa para que dé, o sea, a priori... Claro, sin hacer una terapia vincular, que se llama, ¿verdad? Separemos las cosas de familia con penal, ¿no? Yo me refiero al campo penal. En familia, he visto también, porque hay que decirlo, en familia hay veces que se trabaja bien y gracias a que se trabajó bien en familia y que nosotros tenemos esos elementos, también podemos hacer valer eso para que las fiscalías y después eventualmente los jueces observen también esos elementos, ¿no? Bueno, esperemos que de ahora en más se integre más que nada la psicología a estos procesos penales. Más que una ley, me parece analizar psicológicamente a cada padre con lo que haya que analizar, porque no puede morir un niño más. Y es así. Además, más allá de la ley, hay cuestiones que ya, digamos, no necesitan una ley para que funcionen. Deberían funcionar sin ideología, sin sesgo. Totalmente. Si le pudiéramos realmente quitar la ideología, los sesgos y las datos erróneos o desacreditaciones de que no es una falsa denuncia, cuando en realidad no lo sabemos porque hay que investigarlo. Si por ejemplo, corremos a la parte forense como la parte investigadora y nos guiamos por un psicólogo particular que fue contratado por la parte que no vio al padre, por ejemplo, ya arrancamos mal, claro. ¿sí? Porque la parte que investiga es la forense. Entonces, hay un montón de errores que se podrían evitar y que son, bueno, en mi parte, digamos, los que estamos instruyendo para que no ocurran o cuando ocurren avisar que no es lo correcto. Bueno, de aquí en adelante supongo que puede ser mejor para todos. Licenciada, le agradezco su tiempo, sé que le había prometido y le fallé 15, 20 minutitos, mira, tuvimos realmente una charla, tema largo. Es por demás apasionante, digo, porque hay un montón de familias en esta situación. Muchas gracias, doctora. 15 minutos, sí, es un tema que lleva mucho más tiempo, ¿no? Realmente hay seguramente. Mucho más plan. Doctora, licenciada, bueno, no sé si tiene sus redes para que la sigamos, porque sé que repostea, republica material, por él es interesada. Sí. Y otra cosa, la autorización para agregarla a nuestra agenda de consultores, si quieren algunos temas. Tengo un Instagram que se llama @margarita.marzan, Marzan con S. Después tengo un Facebook
licenciada Margarita Marchán, artículos Ajá. donde también subo algunas cosas. Bien. Bien, licenciada, un gusto. Muchas Buen gracias. fin de semana. Espero que que muchas familias encuentren soluciones y paz, sobre todo, para poder disfrutar De sus como hijos. corresponde de los hijos, porque también los padres queremos disfrutar de los hijos, también corresponde, me parece. Cabe. Realmente siempre hay que pensar en el bienestar de los niños por encima Seguro, de no sé. porque de Sí. eso se trata. Por ahí espacios de terapia accesibles o gratuitos. Muchas cosas. Sí, para todos. Licenciada, un gusto. Accesible, que eso desde ya siempre tiene que ver la formación y quitar los sesgos, que esto es muy importante para que todo esto se resuelva. Si no investigamos, si no tenemos en cuenta la dinámica familiar y un montón de cosas que intervienen en las vidas de los niños, nunca vamos a sacar adelante esos niños. Seguramente. Licenciada, excelente, que tengan una muy buena noche y gracias por su tiempo Muchas acá para con gracias. nosotros. Muchas ¿Sí? gracias.